Bien, chicos, haciendo este recuento de lo que hemos estado revisando, vimos hasta la clase anterior lo referente a la arquitectura, la astronomía, el diseño, las funciones de las edificaciones precolombinas. Vamos hoy a complementar estos elementos que ya hemos nosotros revisado y lo estamos haciendo de forma gradual para poder entender y complementar algunas ideas sobre todo. Nosotros hemos revisado estos conceptos, pero es importante que los tengamos nuevamente en cuenta. Hemos hablado de reciprocidad y de la consideración de redistribución, que son dos conceptos relevantes a la hora de hablar de las comunidades, las poblaciones de los Andes, donde vemos aquí nuestra definición, pero vamos a ver alguna diferencia. Ayúdeme, Marjorie, ¿cuál es la diferencia entre reciprocidad y redistribución? ¿Qué cree usted que se pueda puntualizar como diferencia? Entre reciprocidad y Redistribución. Entre los dos conceptos cuando vimos el tema principios de organización e intercambio social en los Andes. Ahí estuvimos analizando estos dos conceptos. la reciprocidad consiste en dar un pago por los servicios laborales, mientras la redistribución se produce cuando el gobierno reparte a cada una de las poblaciones. Ya, pero no se olvide que aquí más la reciprocidad es más que el pago, dependiendo, acuérdese que hablamos de la reciprocidad en los Andes, es decir, la reciprocidad en las comunidades indígenas, específicamente de todo el Andes estuvieron los incas y los pre-incaicos. De esas comunidades, más allá del pago, es la armonización de la vida que se da en todo momento, lo que vemos en la imagen. ¿Por qué es importante recabar esto? Porque la cosmovisión de las comunidades indígenas de los Andes estará encaminada frente a esta perspectiva. Es esta correspondencia que debe existir entre, por ejemplo, yo cultivo, pero no destruyo, sino que trato de coexistir armónicamente de cierta forma que todos los que pertenecen a mi comunidad, por un lado, puedan alimentarse y por otro lado, no exista una destrucción de la naturaleza, sino una coexistencia. Eso no olvidarse frente a esta perspectiva de reciprocidad. Ahora, en cuanto a la redistribución, tal cual como lo dijo Marjorie, pero un elemento a tomar en cuenta, no se olvide esta consideración. Cuando hablamos de redistribución, hablamos de excedentes. Existe una cantidad de excedentes, por lo cual, digamos, yo tengo una producción de maíz. Esa producción de maíz ya le di a toda mi población, ya comieron todos y me sobra. Eso que me sobra es un excedente. Y eso que me sobra, quienes gobiernan van a redistribuir. En este caso, obviamente, el Inca va a redistribuir por medio del Curaca, que es el jefe de estos ayllus o estas organizaciones. Por lo tanto, eso es la redistribución y con relación a la reciprocidad. No se olviden, por favor, si no copiaron, no tenían, necesitan que regrese, me avisan. Posteriormente ya estuvimos hablando de la diversidad productiva en el sistema del archipiélago y vimos que cuando hablamos de la diversidad productiva en el sistema de archipiélago de los pisos ecológicos estamos hablando del concepto sistema. ¿Con qué definición nos vamos a quedar? Con esta de que sistema se entiende como una unidad cuyos elementos interaccionan juntos. Por eso el concepto de sistema. Recuerden que les envié a que ustedes investiguen de las comunidades precolombinas, es decir, mayas, aztecas e incas, qué productos ellos cultivaban. Ese trabajo lo vamos a subir a Educay y lo vamos a ir complementando aquí en clase, así que tengan en cuenta ese elemento. En cuanto a esta perspectiva, veíamos que donde coexisten todas estas comunidades es realmente en un sistema biológico, un ecosistema.
Cada uno de los elementos de este ecosistema coexisten. Por lo tanto, ¿qué era prácticamente la reciprocidad? La posibilidad de redistribuir para que todo lo que conforma la naturaleza coexista y viva dentro de un ecosistema y no se extermine. Bien. Veíamos que en cuanto a los pisos ecológicos, o también conocidos como pisos térmicos, son aquellos que poseen un nivel de altura frente al nivel del mar y nos permite tener un producto u otro dependiendo del asentamiento de estas civilizaciones. Cada civilización, cada grupo humano se ha asentado en un piso térmico, lo que le permite tener un producto u otro, dependiendo de su consideración. Por lo tanto, en relación a los productos agrícolas, los pisos en los que crecen es sumamente importante. Vamos a ver, dependiendo de qué, ya sean mayas, aztecas o incas, y sabemos más o menos por cuestiones geográficas dónde se están asentando, vamos a ver qué productos pudieron encontrar. ¿Qué productos encontraron para cada una de estas civilizaciones precolombinas? Alguien que haya encontrado un producto que digamos, este es propio de los incas, este es propio de los mayas, este es propio de los aztecas. Revisen lo que hayan puesto y me cuentan. Y si no han complementado, por favor, de lo que digan los compañeros, vayan complementando porque este trabajo lo vamos a subir a Educay. Vamos a ver. Indistintamente, quien quiera decirme producto que haya encontrado, que sea de los mayas, los aztecas, los incas. No se olvide que vimos un video y en el video especificaban los productos, pero de todos modos. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Vamos, vendan su audio. La quinoa de los incas. Ya, la quinoa de los, principalmente de los incas, la quinoa. Prendan su audio, jóvenes, porque realmente por la forma no les veo bien quién está o no levantando la mano, ¿sí? La calabaza de los mayas y aztecas. Bueno, la calabaza de mayas aztecas. ¿Quién más? ¿Alguien más? Gracias, Anthony. ¿Alguien más? ¿Quién estaba por ahí levantando la mano que no le veo? ¿Qué más? ¿Qué más pudieron encontrar? Los mayas cultivaban el aguacate. El aguacate, lo que nosotros conocemos como aguacate. ¿Dónde principalmente encontramos aguacate? En el video también se especificaba esto, ya tenía otro nombre por quién hizo el video, pero de todos modos, si vemos el aguacate, hoy en día está más hacia la parte baja de estos pisos. Principalmente nosotros encontramos esta consideración tomando en cuenta quiénes eran los que estaban ahí. ¿Alguien más? ¿Algún otro producto que haya encontrado? Y con eso cerramos. El ají de los aztecas. Los aztecas, ¿el cacao de quién? De los aztecas. De los aztecas, muy bien. Por la situación geográfica, no se olviden, principalmente los aztecas estaban asentados en la parte de Guatemala, en la parte de México, toda esta conformación. También los mayas que estaban en Guatemala, todas estas conformaciones van permitiendo que, dependiendo del piso en el cual se van instaurando, realmente tengan un producto u otro. Pero hay un producto común entre todas estas civilizaciones, que es el maíz. El maíz es común para los aztecas, los mayas y los incas. Obviamente tienen conformaciones diferentes en la parte norte, pero sobre todo en la parte sur de América y de los incas, estaban los incas conformados en toda la cordillera de los Andes. Les daban un producto u otro. Sabemos que el camino inca, el Capañán, estaba posicionado entre costa y sierra, pero los productos mayormente se obtuvieron de esta parte donde la papa, el yoco, algunos de estos elementos son propios. Bien, muy bien, jóvenes. No se olvide, por favor, estos elementos. Vamos subiéndolos de lo que ustedes hayan encontrado a Educay. Y vamos a complementar estas perspectivas tomando en consideración dos conceptos relacionables a la diversidad productiva del sistema de archipiélagos. El concepto del Andes de Puna, que se caracteriza por la gran distancia entre las cordilleras, como podemos ver en Bolivia, Argentina, Chile, Perú. Ciertas partes, las extensiones son muy largas entre las montañas, lo que hace
que directamente se generen estas grandes extensiones que se llama puna. Directamente lo que estábamos nosotros analizando es cómo las relaciones agrícolas y propiamente la puna, que se encuentra ubicada dentro de la cadena montañosa de la cordillera de los Andes en la parte sur, realmente va conformándose como una parte fundamental para las civilizaciones incas. En cambio, para los territorios nuestros y específicamente lo que serán los reinos de Quito, se manifiesta el Andes de Páramo, que tiene una corta distancia entre las montañas, por eso los valles son estrechos y el acceso al resto de los pisos ecológicos es relativamente cercano. Una de las ventajas, por ejemplo, del actual Ecuador o de toda la conformación norte es que de un piso climático a otro hay una extensión corta y específicamente los productos existen en mayor cantidad por estos mismos pisos climáticos que están mucho más cerca. Vemos que el ecosistema húmedo dentro de esta consideración se va ubicando dentro de la conformación de los páramos y nos permite de un sitio a otro llegar mucho más rápido, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el Andes de Puna. Y finalmente estuvimos nosotros analizando lo que se refiere a la arquitectura inca. Este elemento era sumamente importante de tomar en consideración para entender cómo los incas fueron conformando su estructura social también. Un elemento a tomar en consideración. La primera estructura que revisamos fue la cancha inca. Nosotros vimos un video de Ollantaytambo y otro video de Tiahuanaco. Sabemos que estas civilizaciones son preincaicas. ¿Por qué razón yo pongo una imagen de una cancha de Ollantaytambo? Algo que no pueden olvidarse es que los incas, más que inventores, fueron grandes recopiladores y distribuidores de las enseñanzas y saberes de otros pueblos. Por eso vemos características de Ollantaytambo en los incas, como la cancha, vemos elementos o dioses como Viracocha de Tiahuanaco en los incas, porque los incas, más que ser grandes inventores, fueron grandes recopiladores. ¿Y en qué tuvieron un avance importante? En cuestiones de ingeniería. No es que copiaron directamente, sino que recopilaron saberes que les permitían tener esta estructura. Es decir, no fue como los españoles y su llegada. Destruyeron todo bagaje histórico, mental y demás de los pueblos originarios. Impusieron nuevas formas de estructuras, nueva religión y demás elementos. Los incas no. Los incas, aun cuando eran conquistadores, delimitaron, reconstruyeron y recopilaron elementos importantes de otras culturas. Esa perspectiva seguramente se enuncie en la evaluación, así que no se olviden. Nuevamente repito, los incas, más que inventores, fueron grandes recopiladores y distribuidores de saberes desarrollados por otros pueblos, como el de Ollantaytambo aquí claramente. Bien, específicamente con la cancha, no se olviden que fue la unidad de composición arquitectónica más común. Tenía diferentes razones de ser, es decir, diferentes funciones. Albergaba 3 o más estructuras rectangulares dispuestas simétricamente alrededor de un patio central, como vemos específicamente en la reconstrucción de la imagen de la izquierda. Posteriormente hablamos de la callanca, que en las crónicas se la conoce como galpones por su forma, pero tenía una diferencia fundamental. Su razón de ser, su existencia, ¿para qué servía? Era para usos de carácter ceremonial. No olvidarse eso. Era para uso ceremonial. Posteriormente vimos los Ushnu, que era una estructura piramidal trunca y escalonada, configurada a partir de la superposición de varias plataformas rectangulares. ¿Dónde hemos visto otras estructuras piramidales? Por ejemplo, en los mayas.
pero en esta consideración el templo estaba en la parte superior. Aquí era más para un uso en el sentido propio de la administración estatal. Aun cuando es una administración, nosotros sabemos que esta administración no estaba desligada de los ámbitos religiosos. Tenían también consideraciones en este sentido, pero a diferencia de los mayas, el Ushnu era en cuestiones administrativas y toda la conformación era una sola visión. Revisamos también el tambo. Este es un punto importante, ya que alrededor de todo el Capañán, todo el camino del Inca, alrededor del Tahuantinsuyo, se establecieron lo que en las crónicas llamaron mesones o ventas, estos lugares donde podían descansar las personas que pasaban a través de este camino. Era muy importante esta consideración y tomar en cuenta esta perspectiva de las crónicas, como le llamaban mesones o ventas por los cronistas. Finalmente estuvimos hablando del camino del Inca. Sabemos muy bien la estructura y recordemos, el camino del Inca pasa por todo el Tahuantinsuyo, por todo el reino Inca, como se llamaba este reino, no olvidarse el Tahuantinsuyo, y tiene una conformación de una red de caminos de 60,000 kilómetros. No es solo el camino principal, sino que es la red completa de caminos, lo que se llama Capañán. Específicamente, este Capañán estaba constituido por dos corredores paralelos, los que vemos en la línea roja. Uno que pasa por toda la cordillera, por la parte de la sierra, y otro por la costa. Estaban unificados por esta red de caminos y conformaban su centro en el Cusco. Todos los caminos debían ir hacia el centro, que es el Cusco. Esta conformación del camino del Inca también nos da cuenta de un gran avance de ingeniería, porque permitió unificar todo el territorio. Y como vemos, tiene algunas conformaciones, o era simplemente de piedra, de caminos definidos por piedras laterales, o había muros laterales, o también en las inclinaciones el muro tenía contención. Como vemos aquí, caminos delimitados, caminos de piedra, caminos con paredes de piedras o caminos netamente empedrados. Estuvimos nosotros al finalizar hablando de los canales de riego, donde lo que se debe rescatar principalmente es la conformación de estos canales de riego. Recordemos que los camellones estaban conformados gracias a estas estructuras, estos sistemas de acueductos que les permitía obtener el agua. También vemos que el canal de riego, por la irregular topografía de la cordillera, se tuvieron que crear nuevos sistemas, como los andenes, las terrazas, este sistema de riego, un sistema de represas que les permita tener un control. Tuvieron mucha importancia el sistema de irrigación, es decir, la conducción del agua, debido a que la economía de la época de los incas era fundamentalmente agraria. Por lo tanto, el mantener el agua, el guiar el agua, el llevar el agua, miren aquí sistemas de riego, era fundamental para que la cosecha se pueda obtener todo el tiempo. El sistema de transporte del agua se basaba en acueductos, algunos de los cuales todavía funcionan, y veíamos nosotros los canales de riego, miren cómo funcionan todavía hasta la actualidad esta canalización, este sistema de riego dentro de las terrazas que también funciona para llevar el agua y que no se vaya toda la estructura, y también para que pueda principalmente generarse la cosecha. Veíamos que esta técnica, miren cómo puede por medio de estos elementos irse generando las terrazas. Vemos también la conformación de este así llamado laboratorio Inca o los andenes circulares que permite cultivar alrededor de estos elementos. Es tan fuerte esta estructura que vemos en nuestra primera imagen, que se refiere principalmente a Machu Picchu. Algunas de estas partes de las terrazas que se ven en laterales
están cuarteadas, pero la estructura principal no se ha caído y se cuartearon principalmente por el terremoto. Entonces, esta estructura ha soportado muchos milenios la perspectiva de estar en una conformación rocosa, en una conformación de ladera de montaña, lo cual muestra realmente el gran avance de esta cultura inca en cuestiones de ingeniería. Finalmente, hablamos de la agricultura como uno de los elementos importantes para todas las civilizaciones mayas, aztecas, incas y preincaicas. Una de estas consideraciones es la situación geográfica en la cual se asientan todas estas civilizaciones. Vemos también que los mayas se asientan alrededor de la geografía, no destruyen la geografía, no destruyen para asentarse. Lo mismo pasa con los incas. Cuando llegamos a una civilización, por ejemplo, vemos la ciudad de Quito. Muchas de las montañas se aplanan y muchos de los lugares que fueron quebradas se rellenan. En cambio, los incas no. Generaron su estructura, su conformación alrededor de la montaña, sin destruir la geografía. Trataron de conformar estructuras arquitectónicas para que la civilización se sustente sin destruir la geografía. Una de las consideraciones curiosas dentro de los incas es que siempre las canteras estaban muy lejos de los lugares habitados, así como veíamos en alguna de las, específicamente en Ollantaytambo. La cantera estaba muy lejos. Aquí también la cantera de las piedras que se obtuvieron para Machu Picchu estaban muy lejos del territorio. Entonces hay un gran avance tecnológico para llevar los elementos y poder crear estas grandes conformaciones dentro de la montaña. Bien, jóvenes, con eso vamos nosotros a ir cerrando. No olvidarse que el Capañán fue un sistema de caminos interconectados, que las edificaciones incas no tenían el uso de la madera, era principalmente un uso de la piedra, que el sistema de riego andino estaba formado por canales principalmente. Las cochas de agua era el sistema de recolección de agua más importante, nos permitía recolectar a través de estos surcos en la tierra. También se podía canalizar el agua a través de los surcos, sistemas de acueductos, y que los incas articularon y potenciaron las redes de caminos, forjándola por muchos años. Una perspectiva importante de los incas es que fueron principalmente aquellos que pudieron articular los saberes ancestrales e implementarlos dentro de una perspectiva, la perspectiva de un solo conjunto, que es un solo imperio. ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? Bien, chicos, con esto estamos cerrando. De aquí de cara hacia la evaluación. Con esto cerramos nuestro análisis de esta parte y estaremos ya después de la evaluación introduciéndonos dentro de la nueva temática que confiere el cerrar esta perspectiva sobre las comunidades precolombinas de cara a lo que será la siguiente parte en segundo de bachillerato. Si no hay dudas, inquietudes, preguntas, con eso cerramos el video. Muchas